Imágenes que han entrado ya en la historia del cine. Est-ce que tu m'accompagnes, Harold? A finales de la década de los 50, un grupo de cineastas franceses nacidos alrededor de 1930, reunidos en torno a la revista Cahiers du Cinéma, decidieron plantar cara al cine del momento. El neorrealismo italiano había perdido fuelle. En Gran Bretaña asomaban los primeros brotes del free cinema y los grandes nombres del cine francés se habían deslizado hacia el academicismo. En este ambiente, los jóvenes cineastas necesitaban para respirar aire puro romper moldes. La Nouvelle Vague llegó como un movimiento diferente en la cinematografía. Estaba el cine realista italiano, el cine nuevo de Brasil, los Saint-Guillaume en Inglaterra. Fue una época extraordinaria. Todo surgió al mismo tiempo, de la misma manera. Creo que el principio de la nueva ola, si hubiera uno, la fuerza de la nueva ola y al mismo tiempo lo que impide alcanzar el éxito y lo que le impide estar de acuerdo con los productores y también con el público, es un fenómeno de ruptura. Es finalmente que intranquiliza por lo que es y será siempre una especie de fracaso de malentendido. El grupo, muy heterogéneo, nunca tuvo vocación de movimiento estético. Nosotros, la Nouvelle Vague, éramos los hijos de la liberación y del Museo del Cine, de la Cinemateca, por no decir de la Langlois. Después todo vino muy rápido, pero solamente a partir de los años 52 o 53, cuando Les Cahiers se convirtieron en el sitio donde nos encontrábamos todos los días, y algún tiempo después, eso llegó a ser un pequeño grupo, los Hitchcockians, como nos llamaba Bazin. Lo que hay que aclarar es que la Nouvelle Vague no fue una escuela, sino una antiescuela. Y va contra una forma de cine que era poco aceptable. La gran mayoría del cine francés entre 1945 y 1955. Jean-Luc Godard, el director más iconoclasta, desarrolló un estilo elíptico muy libre. Sostén esto así. Mezclando los más variados elementos iconográficos. En sus películas cabía cualquier cosa, desde el cómic hasta una cita literaria, desde el anuncio de una marca de gasolina a una alusión musical. Parce que je voudrais être dans une comédie musicale avec Sid Charisse et Tim Kelly. Chorégraphie des babasses. Las proclamas teóricas fueron sus películas que iban surgiendo a la vez muy diferentes entre sí, pero hermanadas por una serie de rasgos comunes que justificaban el título que recibieron. Nouvelle Vague, una nueva ola que brotaba coincidiendo en varios aspectos básicos. En primer lugar, el cine salió a la calle.
Fuera de la rigidez y de la comodidad de los estudios, los equipos se simplificaron, imponiéndose el sonido directo y recuperando una inmediatez documental. Todas las películas contaban historias, pero las historias ocurrían en escenarios naturales, lográndose una impresión de veracidad. A veces incluso los transeúntes miraban a la cámara y así aparecían en la película. We've been married for more than a month. It's a terribly long time. I never noticed your ears before. Todo lo que hicimos tenía como objetivo ir a contracorriente, o en todo caso hacer algo que no hubiera hecho nunca el cine clásico. La idea fundamental era mantener el aspecto realista de la película. Era la primera vez que se rodaba realmente una película en plena calle, porque hasta entonces, la mayoría de las veces que se veía una calle en una pantalla, era una calle reconstruida en estudio. En aquella época no había cámaras ligeras con las que se pudiera grabar sonido. Y además nos fijamos como premisa que la película estuviese concebida como un reportaje. La facilidad y ligereza del rodaje propiciaba una nueva temática. Las criaturas de ficción cinematográfica recuperaban la normalidad. Dejaban de ser personajes de novela decimonónica para convertirse en uno cualquiera de nosotros. El compañero de clase, la chica de enfrente, la mamá parlanchina, el amable señor de la tienda, inundaban la pantalla como seres reconocibles, como gente corriente retratada, eso sí, con una nueva intensidad. Lo de siempre, el bar, el trabajo, el colegio, el novio y la novia se presentaban como figuras interesantísimas, capaces de vivir comedias entretenidas. Aptos sobre todo para protagonizar tragedias desgarradoras. Las relaciones amorosas aparecían bajo una luz cruda. La pasión, liberada de las pesadas justificaciones psicológicas, llegó a ser un tema recurrente. Quand je fais l'amour avec vous, je ne pense qu'à la mort, à la terre, à la cendre. Los dramas de todos los días cabalgaban en el cine hacia una grandeza disfrutada tan solo hasta entonces por personajes de epopeya. La estética de la Nouvelle Vague, muy variada según cada director, abrió caminos, destruyó convenciones, paseó su inventiva en muy distintas zonas del arte cinematográfico, imponiendo su imaginación en géneros muy diferentes. También Roberto Rossellini actuó eficazmente como agente precursor. Trabajaba con los mismos materiales que la nueva ola se ocuparía de reivindicar. El documental, que observa la vida cotidiana con la emoción del descubrimiento. Un relato cinematográfico basado en hechos simples. Gusto por lo que podría llamarse la experimentación, concibiendo el cine como un arte libre, sin normas ni leyes, un arte capaz de todo. Porque la Nouvelle Vague se alimentó de cine. Pero no solo de cine. La extensión de su influencia, la duración de la carrera de sus autores, se explica también por la riqueza que alguien ahora llamaría cultural de sus artífices. Las películas de todos ellos están llenas de literatura. Los personajes leen libros continuamente. A los libros acuden para buscar consuelo, para explicar algo. La literatura alimenta las películas de unos cineastas partidarios, en principio, del cine puro.
ejemplo de la Nouvelle Vague alertó sobre la posibilidad de concebir el cine con mayor libertad, en su doble e inseparable vertiente. Una producción más barata, más ligera, más rápida y un estilo más suelto, más incisivo, más moderno, para desembocar en una temática más arriesgada, menos convencional. Jean-Luc dice, yo no hago películas, yo hago cine. Es decir, no cuenta una historia, puede comenzar a contarla, pero si tiene ganas de hablar de otras cosas, habla de otras cosas. El código formal establecido no solo se incumplía, se arrojaba sin más al cubo de la basura. Si no se debe hacer un plano con un gran angular, pues bien, nosotros lo haremos. Si no se hace un traveling a mano, también lo vamos a hacer. Esto correspondía a un deseo en mí de demostrar que todo estaba permitido. De una amplia vista general se pasaría sin transición a un plano detalle. El eje que señala la ubicación espacial parece existir tan solo para saltárselo. La apacible alternancia del plano contra plano se sustituye con la cámara fija sobre un solo personaje. Nous sommes faits de rêves. Et les rêves sont faits de nous. O retratando por detrás a los que conversan. Et plus on parle, plus le mot veut rien dire. O reproduciendo en off un diálogo mientras se nos muestran otras cosas. Tu servis puisque tu voulais changer de vie. Je dis pas ça pour être méchant. En tout cas, tu m'as dit qu'on irait jusqu'au bout. Au bout de la nuit, oui. La cámara adquiere una calidad nerviosa, se mueve sin parar, favorecida por una súbita ligereza que permite transportarla a mano, o subirla a un vehículo en movimiento, o depositarla en los lugares más inverosímiles. La calle, caótica y variada, incontrolable, se convierte en el escenario natural, donde los personajes se zambullen como azarosos peatones, mientras la cámara, más o menos emboscada, les sigue como puede. Un micrófono oculto solo a medias se lanza también a la vorágine como la caña de un pescador, para recibir los más variados rumores, nítidos y confusos, docenas y frases, el run run extraño e imprevisible de la vida en la urbe, o en la provincia, o en el campo. La Nouvelle Vague n'est pas intellectuelle. La Nouvelle Vague no fue un movimiento intelectual. Si observas bien, una película de la Nouvelle Vague está hecha con pasión. Son los hombres, son las mujeres. Es muy directa, romántica y sentimental. La Nouvelle Vague llega hasta hoy, no como el movimiento organizado que nunca fue, ni como el estilo definido que sus propios artífices se encargaron de variar una y otra vez. La Nouvelle Vague llega hasta hoy en la continuidad de varios de sus artífices. François Truffaut, Jacques Demy, Louis Malle, Jean Eustache han muerto. Eric Romer, Jacques Rivette, Claude Chabrol, el propio Godard siguen en activo. Gracias sin duda a la calidad de su trabajo, a la vitalidad de su talento, al acabado logro de su madurez. Pero gracias también, gracias sobre todo, a la solidez de las bases en que se ha fundamentado siempre su obra. Las películas de una serie de cineastas de hoy como Léos Carax, Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, o Lars von Trier, nada tienen que ver con las que hicieron Rivette, Demy o Resnais. Sin embargo, responden a una manera de romper moldes inventada, establecida por la Nouvelle Vague. Lo nuevo de ahora repite lo nuevo de hace casi medio siglo. Los audaces del año 2000 obedecen el manual de la audacia cinematográfica establecido en la década de los 60.
Volvemos a encontrar el relato movido por el azar y no por el carácter de los personajes. Los saltos de tiempo, de espacio y de eje. La cámara a mano, más a mano cabría decir que nunca, pues a veces parece haber sido encomendada a un operador aquejado del baile de San Vito. Una intensidad que no se desprende del clímax de un argumento bien urdido, sino de la observación desinhibida de los objetos cotidianos más comunes. Del paisaje de una calle cualquiera. La diferencia entre Tarantino y yo es que el cine vive en mí y él vive en el cine. Dicho esto, juzguemos qué es bueno, qué es malo, qué implica eso, cuáles son los resultados. Analicemos. Es una fórmula, hay que verificarla. De una naturaleza que no ha de ser necesariamente bonita. Nunca el buen cine ha estado como hoy tan cerca de lo abrupto, de lo desagradable, de lo difícil. Tampoco antes las pantallas habían hablado tan claro como hoy. Y ha sido la nueva ola francesa quien fijó las normas de la libertad, el código de la transgresión, el manual del perfecto raro. C'est vraiment dégueulasse. La Nouvelle Vague, además de sus muy diversas aportaciones, aparte del gusto o disgusto que produzcan hoy sus muy diferentes obras, no todas sin duda de igual calidad, se recordará por otra cosa. Todo aficionado al cine, de cualquier edad, agradecerá al variado grupo de cineastas francófonos precisamente eso, su afición al cine. Nada fue más importante para ellos. El cine por encima de cualquier religión, el cine más allá de cualquier otra apetencia, el cine 1000 veces más intenso, más bello, más divertido que la vida.